compartir con ustedes en esta mañana es acerca de la verdadera paz. Y en verdad que necesitamos, como creyentes, disfrutar y regocijarnos en la verdadera paz que Dios nos ofrece por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Yo creo que el tema de la paz es un tema que para todos nosotros es algo que es muy sentido. Y lo digo porque en nuestro país nosotros hemos vivido por muchos años el tema del conflicto armado. E incluso hace unos pocos años se estuvo llevando a cabo un proceso de paz en nuestro país con uno de esos grupos armados. Ahora yo no me quiero meter en asuntos de política, no sé la perspectiva política que cada uno de nosotros tenga respecto a ese tema de los procesos de paz. Sin embargo, lo menciono porque por la importancia que eso tiene para nosotros. Es un concepto que está en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y es algo que nos muestra que los seres humanos anhelamos de todo corazón poder vivir en paz. Los seres humanos anhelamos con todo nuestro corazón poder vivir en paz. Ahora, es cierto también que generalmente el concepto de paz que la sociedad o los seres humanos tienen cuando todavía no han escudriñado o entendido lo que la palabra de Dios dice al respecto, es un concepto de paz muy diferente del que nosotros como cristianos enseñamos y predicamos. Para el mundo en general, la paz se trata más de una tranquilidad como de tipo externa, que quizás no hayan conflictos, no hayan peleas, no hayan luchas, los países no se amenacen unos a otros, que la gente pueda salir tranquila a trabajar y no tenga que estar pensando que alguien armado va a salir a la calle a amenazar, etc. Es un concepto de paz más que todo como general, de una tranquilidad social. Sin embargo, entendemos que cuando nosotros los creyentes hablamos de paz, hablamos de algo más interno, algo más del corazón, algo más profundo que simplemente el hecho de que las cosas a nuestro alrededor se encuentren bien y no haya ninguna dificultad. Por cierto, además, que eso sería algo ilógico mientras nosotros estemos en este mundo. Mientras nosotros estemos en este mundo, va a haber dificultades. Mientras nosotros estemos en este mundo, van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. Mientras estemos en este mundo, unos seres humanos se van a levantar en conflicto contra otros. Y de hecho el Señor Jesucristo, cuando profetizaba acerca de los tiempos futuros, le decía a sus seguidores: ustedes van a escuchar de guerras, de rumores de guerras, no permitan que eso les turbe el corazón porque es necesario que esas cosas acontezcan. Van a haber terremotos, van a haber, maremotos, van a haber diferentes calamidades, pero ustedes no se turben en el corazón porque esas cosas no deben afectarles, porque ustedes tienen una visión de la vida, una perspectiva de la vida, una seguridad en la vida mucho mayor que la que los seres humanos en el mundo en general puedan llegar a tener o experimentar. De hecho, también cuando el Señor Jesucristo se iba a despedir para irse al cielo, antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: miren, yo les voy a dar un regalo a ustedes. Entonces, ¿qué regalo podría haber dado Jesús a sus seguidores? ¿La casita que él tenía en Capernaum? No, ¿verdad? Porque además ni siquiera era suya. Parece ser que Jesús vivía en arriendo en una piecita en la ciudad de Capernaum. O quizá la casita de José y María, que como él era el primogénito, entonces de pronto él la hubiese llegado a heredar. Evidentemente no. En una ocasión Jesús dijo: miren que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde sentar su cabeza. Lo cual no significa que él no tenía un lugar para dormir, sino que significa que en este mundo él no tenía ninguna clase de posesión material. Él no tenía, digámoslo así, el certificado de posesión de una propiedad allí en la alcaldía de Capernaum o de Nazaret o de ninguno de los pueblos de esa época. No poseía esas cosas. Y es algo bien interesante porque a pesar de no poseer nada en este mundo, él era el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el creador, ¿cierto? Quien con el poder de su palabra trajo a la existencia todo lo que existe, pero vino a un mundo en el cual no poseía absolutamente nada. Entonces Jesús se va a despedir de sus discípulos. ¿Y qué les va a dejar a sus discípulos como herencia una vez que él parta de este mundo a la presencia del
Padre. Jesús les dice a los discípulos, ¿saben? Yo les dejo mi paz. Yo les dejo mi paz. Y esta paz no es la paz que el mundo da, porque ya hemos mencionado que el mundo ofrece una paz de una aparente tranquilidad general. Pero Jesús dijo, yo les dejo mi paz, no es la paz que el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz que Jesús nos da es suficiente para tener un corazón templado, firme, sólido, sin importar las circunstancias y las dificultades que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Así que mis hermanos, Jesús quiere ofrecernos su paz y quiere que nosotros disfrutemos de su paz. Él quiere que durante este año 2023, sin importar las circunstancias que este año nos depare, el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos una firme confianza en que Él es nuestra paz y que nosotros podemos vivir cada día de nuestra vida con plena paz en nuestros corazones. Así que pensando un poquito acerca de esta paz, porque quisiera ampliar un poco más el significado. Es el regalo que Jesús nos deja a sus discípulos antes de irse, pero quisiera ampliar un poquito más el significado de lo que es esta paz. Brevemente, pero ampliarlo un poquito más. Así que lo primero que quiero que nosotros pensemos es que el corazón de nuestro Dios rebosa con un deseo de que los seres humanos experimenten la paz y vivan en paz. Ese es el corazón de nuestro Dios. Especialmente, por supuesto, aquellos que hemos creído en Jesucristo, porque nadie que no ha creído en Jesucristo puede experimentar la paz verdadera. Pero el corazón de Dios es tan generoso que se extiende mucho más allá de solamente nosotros los creyentes. El corazón de Dios rebosa con un deseo de que nosotros los seres humanos tengamos paz y vivamos en paz. Y aquí yo quiero mencionar dos versículos en donde se nos dice, donde la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios quiere darnos la paz, en primer lugar porque Dios es un Dios de paz. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Yo voy a ir diciendo las citas un poquito rápido para tratar de avanzar un poco más rápido en el tema, pero las voy a mencionar para que ustedes puedan tomar notas si lo quieren, y de esa manera puedan repasar las citas en su casa. Pero 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué nos dice este versículo en cuanto a Dios? No solamente que Él quiere darnos la paz, sino que Él mismo es paz, es un atributo de nuestro Dios. Así que el Dios de paz quiere que también nosotros rebosemos en nuestros corazones de su paz. Pero también Filipenses capítulo 4, versículo 9 nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Otra vez, esta expresión nos está mostrando que Dios no solamente es un Dios que ofrece paz, sino que la paz es un atributo de nuestro Dios. La paz es parte de lo que Dios es parte de su esencia, es parte de su carácter, y nosotros podemos gozar esa paz solamente cuando tenemos una relación con el Dios de la paz. Siguiendo un poco adelante y pensando ahora no solamente en que Dios es un Dios de paz, sino en textos bíblicos que nos muestran que Dios realmente tiene un deseo por darnos esa paz, porque nosotros la tengamos y la disfrutemos, se me ocurren dos versículos que de hecho son hasta muy significativos, porque nos muestran un poco del precio que Dios tuvo que pagar para que ese deseo de su corazón de darnos paz pudiera ser una realidad. Y estos versículos los encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 79. Son dos, pero en primera instancia, versículo 79, el cual nos dice, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo al mundo, al nacimiento de nuestro Salvador, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Cuántas personas hoy todavía habitan en oscuridad? Una referencia claramente también al pecado y a las consecuencias del pecado en la vida de los seres humanos. Cuando nosotros no vivimos en una relación con Dios, vivimos en tinieblas. Nuestras vidas están
en oscuridad y nuestras vidas están entregadas al pecado. Pero dice en tinieblas y en sombra de muerte, es decir, en un peligro extremo, porque la consecuencia no es nada más ni nada menos que la muerte eterna. Vivir en una vida de muerte en este mundo, pero al final la muerte eterna, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, ¿qué nos está diciendo en relación con el tema de la paz este pasaje? Que Dios nos ha entregado a su Hijo amado para que por medio de su Hijo amado ahora nosotros podamos ser sacados de las tinieblas, podamos ser librados de la sombra de muerte, pero también para que nosotros podamos ser encaminados por un camino de paz, ¿cierto? O sea, podamos ser llevados por un camino de paz. Entonces, cuando digo que este pasaje es muy significativo porque incluso nos habla del costo, nos está mostrando que Dios es el Dios que rebosa de paz porque Él es paz y que quiere darnos la paz a cada uno de nosotros. Tuvo que hacer algo extraordinario para que nosotros los seres humanos podamos disfrutar de esa paz. ¿Y qué fue lo que Dios tuvo que hacer por nosotros? Tuvo que entregar a su unigénito, a su Hijo amado, para que muriera en una cruz, para que descendiera a la tierra, para que se despojara de su gloria, para que viviera una vida de adversidades y sufrimientos en este mundo, para que eventualmente por medio de su sacrificio y resurrección, Él pudiera ofrecernos esa paz y nosotros pudiésemos disfrutar de la paz. Así que Dios desea darnos la paz, pero Dios tiene que pagar un precio muy alto para que nosotros podamos disfrutar de esa paz. Y eso nos habla del grande e inmerecido amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero también tenemos Lucas capítulo 2, versículo 14. Y en este pasaje nosotros encontramos a un grupo de ángeles, seres espirituales, que se presentan delante de los pastores también con ocasión del nacimiento de Jesús para darles un mensaje a los pastores. En algún momento antes yo les decía que cada vez que los seres humanos vieron ángeles o vieron criaturas celestiales, los seres humanos experimentaron pavor, ¿cierto? Porque a veces uno escucha decir, no, que Dios se me presentó, ¿cierto? Dios se me apareció, Dios se me reveló, yo vi a Dios en un sueño o lo vi en una visión, etc. Pero no coincide mucho con lo que nosotros encontramos en la Biblia. Cada vez que los ángeles aparecían, el corazón de los seres humanos se aceleraba, ¿cierto? Y algunos incluso pensaban, me voy a morir, porque acabo de ver a Dios, ¿cierto? Manifestado en las diferentes formas en las que Dios lo hacía. Sin embargo, mis hermanos, cuando estos pastores que estaban allí en las cercanías de Belén experimentan la visión celestial, dice que un ángel les dice, no tengan miedo, ¿cierto? Yo no he venido aquí para matarlos, sino más bien para darles a ustedes una noticia que va a ser de gran gozo, que en la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y fíjense una de las palabras, ya citando textualmente la Biblia ahí en el versículo 14 de Lucas 2, fíjense las palabras con que los ángeles se dirigen a estos hombres en el cántico. Gloria a Dios en las alturas, porque Dios es grande y es digno de ser exaltado y alabado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios no mandó a su Hijo al mundo para matar al ser humano, ¿cierto? Para destruir al ser humano. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para mostrar su buena voluntad para con los hombres. El deseo del corazón de Dios de que los seres humanos rebosemos de paz, y de una paz no como la que el mundo da, sino de la paz que ofrece el Dios de la paz. Así que una pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿estamos disfrutando nosotros de esa paz? ¿Estamos deleitándonos nosotros en esa paz? ¿Estamos gozando nosotros de esa paz que Dios nos ofrece? ¿Estamos plenamente convencidos de que esa paz es para nosotros? Y estamos nosotros viviendo cada día por esas sendas de paz que Cristo vino a trazar para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Si la respuesta es que no, entonces la pregunta debería ser, entonces ¿por qué yo no estoy viviendo en esa paz? Porque la paz ha sido ciertamente ofrecida y Dios ha pagado el precio de nuestra paz. Él nos la ofrece generosamente a cada uno de nosotros. Pero si no la estamos disfrutando, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué no estoy disfrutando de esa paz?
Pero quisiera que pensáramos en lo siguiente, brevemente, ¿qué es la paz y cómo nosotros podemos obtener la paz? Cuando nosotros miramos la Biblia, mis hermanos, la paz de la Biblia, otra vez no la paz del mundo, podemos encontrar que la paz es un estado de bienestar y tranquilidad del alma. ¿Sí? Bienestar y tranquilidad del alma. Los hebreos utilizaban la palabra shalom, que no significaba solamente, que significa paz, pero que no hacía referencia solamente a sentirme tranquilo, sino que hablaba de un estado de plenitud, un estado de bienestar. No tanto un estado de bienestar externo, sino más bien del interior, ¿cierto? Y por eso hago la especificación que es un estado de bienestar y tranquilidad del alma. Es un estado de serenidad de la mente que encuentra su seguridad en Dios. Un estado de serenidad de la mente que encuentra su seguridad en Dios. Es decir, con la primera frase, ampliando un poquito ese significado de bienestar y tranquilidad del alma, lo que quiero decir es que tener paz significa que mi alma tiene buena salud. ¿Sí? Mi alma tiene buena salud. Y un alma con buena salud es un alma que tiene paz en el corazón. Significa también que un corazón que está enfermo no puede disfrutar de la paz del Señor. Y tristemente, hoy en día hay muchos corazones que están enfermos. ¿Qué es lo que enferma el corazón? El pecado, ¿cierto? El pecado es lo que enferma el corazón. Todos los seres humanos, entendemos, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos somos pecadores. Pero Cristo ha provisto una solución para el problema del pecado. Cuando nosotros no creemos en la solución que Cristo ha provisto, aún seguimos viviendo en nuestros pecados. Entonces, un corazón que está enfermo, en lugar de manifestar bienestar y tranquilidad, salud, lo que va a manifestar, por ejemplo, es amargura, resentimiento, preocupación, ansiedad, tristeza e incluso soledad. Eso es lo que proviene de un corazón que no está en paz, ¿cierto? Amargura, ¿qué es la amargura? Es ese sentimiento de insatisfacción constante, ¿cierto? No podemos estar agradecidos con nada, no podemos estar agradecidos por nada, sentimos que tenemos derecho a todo, pero que no hemos recibido lo que nos merecemos y estamos en un constante sentido de insatisfacción del corazón. Y eso termina amargando no solamente nuestro interior, sino que sale, ¿cierto?, como un veneno de adentro hacia afuera, porque lo expresamos en nuestras palabras, en nuestras relaciones los unos con los otros. Pero eso es un síntoma de un corazón enfermo, un corazón que no tiene salud espiritual y que por lo tanto no tiene bienestar y que por lo tanto no está gozando ni está disfrutando de la paz. Pero también decía serenidad de la mente, es decir, una convicción, una seguridad, un profundo e inamovible sentido de alivio que experimentamos cuando sabemos que nuestras vidas están seguras. Una de las cosas bonitas de la reflexión que nosotros pudimos tener allí en Pengo fue el poder ver a Dios en su grandeza y en su majestad, lo que nosotros entendemos como el atributo de la soberanía divina, que nos muestra que para Dios, aunque para nosotros los seres humanos hay muchas cosas que no controlamos, que están fuera de nuestro alcance, para Dios no es el caso. Dios sí tiene un dominio perfecto de todas las cosas que Él ha creado. Ni una avecilla cae a tierra, dice la palabra, sin la voluntad del Padre. Así que si un día nosotros vamos caminando por allí y vemos que una avecilla está tirada en el piso porque murió o lo que sea, entonces decimos, ay, pobre avecilla, ¿cierto? Pero en última instancia, bueno, sí es pobrecita, pero en última instancia debemos saber que fue el Señor en su voluntad el que permitió o produjo que esa avecilla ya cumpliera su vida y partiera de este mundo a donde sea que vayan las aves, ¿verdad? Pero tenemos la convicción de que todo lo que pasa de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, porque Dios lo provoca, porque Dios lo hace activamente o también porque Dios lo permite. Pero cuando Dios lo permite, incluso en esas circunstancias, Dios tiene control de lo que está pasando. Así que nada pasa allí afuera.
Nada pasa aquí adentro, nada pasa en ningún lugar sin que todo eso esté bajo el control de nuestro Dios. Así que cuando nosotros tenemos una convicción de que Dios es el dueño de mi vida y de que mi vida está bajo el control de Dios, entonces el temor tiene que desaparecer inmediatamente de nuestros corazones. ¿Qué voy a temer yo de esta vida si Dios tiene completo control y dominio de todas las cosas? Y mi vida se encuentra en las manos de mi Creador. Así que paz es bienestar, cierto ese sentido de bienestar interior, pero también paz es esa convicción que resulta de saber que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y que por lo tanto nuestras vidas están completamente seguras a Él. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, otra vez insistiendo en el tema de la paz de la cual nosotros estamos hablando es una paz no externa, sino todo lo contrario, es una paz que se encuentra en el interior. Y algo importante aquí, mis hermanos, es que esta es una paz que Dios ofrece a aquellos que la quieran recibir, pero también es aquella paz que Dios ofrece a aquellos que tienen un corazón que reconoce su necesidad de Dios y la necesidad de esa paz. La Biblia llama esto en varias maneras. Un corazón humilde y necesitado, un corazón quebrantado, o también en las palabras del Sermón del Monte, aquellos que son pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen su profunda necesidad espiritual de Dios, que saben que no tienen nada, que no pueden tenerlo y que no pueden resolver los problemas de su propia vida, de su propio corazón, esa enfermedad que está produciendo amargura, resentimiento, dolor, angustia, soledad, que saben que no pueden resolver eso por sus propios medios. Pero fíjense lo que dice el Salmos 34, versículo 18, Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, ¿cierto? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que tienen el corazón contrito, ¿cierto? Es decir, aquellos que reconocen su pecado y su necesidad. A aquellos que tienen el corazón quebrantado, ¿cierto? Por las dificultades, por las adversidades, lo que sea, pero que han reconocido que yo necesito a Dios en mi vida y que sin el Señor no puedo gozar de una verdadera paz en mi corazón. Fíjense también en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas otras cosas que decir acerca de la paz, ¿cierto? Evidentemente, pero yo quiero cumplir mi promesa de que sea una reflexión bastante corta. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos obtener esa paz? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar en nuestras vidas de esa paz? En el caso de los creyentes, los que ya hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, se trata de ejercer fe, ¿cierto? Ejercer fe en el carácter revelado de Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dicho en su palabra cómo es Él. Él nos ha dicho que Él es omnipotente. Él nos ha dicho que Él nos ama con un amor eterno. Él nos ha dicho que su amor está siempre disponible para cada uno de nosotros en todo momento de nuestra vida. Incluso en esos momentos en los cuales nosotros nos sentimos que como que Dios no nos ama, como que Dios se ha olvidado de nosotros porque yo estoy en un problema, en una dificultad, yo digo, pero Señor, ¿dónde estás tú? Incluso en esos momentos el amor de Dios permanece firme, fiel con cada uno de nosotros, guardándonos y cobijándonos en toda circunstancia y situación. Entonces, para que nosotros como creyentes podamos gozar de la paz, necesitamos creer con toda firmeza y con todo nuestro corazón en el Dios que se nos ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Y necesitamos que nuestro corazón descanse en las promesas de nuestro Dios. Y cada vez que quizá vengan a nuestro corazón y a nuestra mente pensamientos, dardos del enemigo que quieren robarnos la tranquilidad de nuestra alma, nosotros necesitamos volver a las promesas de Dios y decir, no, el Señor dice en su palabra esto en particular. No que tú estás, que vas a perder la vida si sales allá afuera. Pues ¿qué importa si mi vida le pertenece al Señor?
y yo tengo seguridad no en esta vida, sino en la vida eterna que Dios me ha ofrecido. Incluso, mis hermanos, si Dios decidiera quitarnos la vida, nosotros podemos decir con firmeza, tengo seguridad, porque mi Dios no es un Dios de este mundo solamente, sino que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, que gobierna todas las cosas con su gran poder. Entonces, cada ocasión que dardos de Satanás, mentiras de Satanás, o mentiras que nosotros mismos traemos a nuestra mente, quieran llenar nuestros pensamientos y nuestro corazón, ese es un momento para decirle a nuestra mente y a quien sea que nos esté diciendo esas mentiras, ese es un momento para decirle, mire, la palabra de Dios dice que mi Dios es omnipotente, la palabra de Dios dice que mi Dios es soberano, la palabra de Dios dice que mi Dios me ama por un amor eterno. Yo no estoy fuera del amor de Dios, sino que su amor me cobija constante y permanentemente a lo largo de mi vida. Ese es un momento para afirmar mi corazón con seguridad en la palabra, en el carácter de Dios y también en las promesas que Dios ha hecho para mi vida. Pero si alguien que no tiene una relación con Dios quiere disfrutar de la paz de Dios, entonces la única manera de hacerlo es poniendo su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque ya dijimos, Dios es Dios de paz, Dios es la paz, Dios rebosa con un deseo de darnos y ofrecernos su paz. Pero además Dios entregó a su Hijo para que muriera en una cruz para darnos su paz. Pero si nosotros no creemos en ese ofrecimiento generoso de Dios para con nosotros, entonces no vamos a disfrutar de la verdadera paz. Y quizá vamos por ahí por el mundo buscando paz, buscando tranquilidad, buscando seguridad, pero no la vamos a encontrar en este mundo, porque Jesús fue claro cuando dijo, mi paz no es como la paz que este mundo ofrece. La paz que Jesús nos da es una paz que llena nuestros corazones de seguridad, de confianza y que nos permite vivir la vida con certeza y seguridad. Y ojalá, mis hermanos, que todos podamos durante este año gozar y deleitarnos en esa bendita paz que el Señor nos ofrece.